profesor. Hoy vamos a explicar sobre el laboratorio 3 y 4. Yo me llamo Antonio Morales Alvarado y mi compañero. En mi caso, me llamo Marlon Zúñiga Gómez. Bueno, profe, aquí vamos a explicar sobre las mediciones de los circuitos de la semana 3. El circuito que tenemos acá es un circuito mixto, en el cual nosotros tuvimos que calcular las corrientes y los voltajes por componentes. Para obtener todos estos cálculos, primero tuvimos que sacar la resistencia total de este circuito, la cual, con los cálculos correspondientes, nos dio un total de 5.33 kiloohmios. Después de eso sacamos la corriente total del circuito, la cual, si la calculamos con ley de Ohm, nos da un total de 5.62 miliamperios. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque aquí tenemos que analizar poco a poco las características del circuito. En este caso, las resistencias 1 y 2, al estar conectadas en serie a la fuente, reciben la misma cantidad de corriente total, solo que lo que cambia son los voltajes. En el caso de la resistencia 1, obtuvimos unos 5.62 voltios y en el caso de la resistencia 2, 11.24 voltios. Después de eso, para poder lograr calcular la corriente que se divide en este primer nodo, solamente agarramos la corriente total y la resistencia en paralelo que calculamos anteriormente. Nos da un total de 13.9 voltios. Con eso podemos calcular la corriente de la resistencia 3, que nos da un total de 3.9 miliamperios, y su voltaje era el mismo anteriormente. Luego, para sacar la otra corriente restante, solamente tuvimos que hacer una resta de corrientes, y con esa cantidad de corriente de 1.66 miliamperios sacamos los voltajes de las resistencias 4 y 5, que la primera nos da un total de 7.80 voltios y la segunda 5.47. Como esas últimas resistencias están en serie, pues reciben la misma cantidad de corriente de 1.66. Bueno, aquí vamos a utilizar la ley de Kirchhoff, donde queremos verificar los voltajes y las corrientes de cada resistencia doble o donde estas coinciden. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las mediciones del circuito mixto número 1, donde vamos a sacar la resistencia total en multisig, en Tinkercad y en la vida real, donde nos dio lo mismo, el mismo Aquí nosotros demostramos que los voltajes medidos en multisig y en Tinkercad coinciden con los cálculos realizados anteriormente, ¿ok? En este caso, aquí le mostramos los voltajes medidos en la vida real con cada una de las resistencias. Si observan aquí, cada uno de los voltajes coinciden también con las mediciones hechas en simulación y por parte de los cálculos previamente hechos. Aquí en nuestro caso nosotros quisimos verificar la corriente que reciben la resistencia 1, 3 y 4. Como podrán observar, la corriente en la resistencia 1 nos dio un total de 5.62 miliamperios, en la resistencia 3 nos da unos 3.98 miliamperios y en la última 1.64 miliamperios. ¿Ok? Bueno, aquí queríamos verificar la corriente en cada resistencia y nos dio lo mismo. Bueno, aquí utilizando la conversión de delta a Schwager, la resistencia número 1, 2 y 3 nos da 0.8 ohmios y la 2 y la 3 nos da 0.4 ohmios. Aquí queríamos simplificar para obtener la resistencia total, donde nos dio 2.71 ohmios. Donde en la siguiente diapositiva estará el diagrama. Bueno, aquí vamos a medir la conversión de esta estrella al multisig y en Tinkercad, ya que en la vida real las resistencias simplificadas no son comerciales. Bueno, aquí medimos la resistencia total en multisig, que nos da 2.72 y en Tinkercad que nos da igual.
El siguiente circuito que tenemos aquí es un circuito de dos mallas, el cual tiene dos fuentes de alimentación conectadas de forma independiente en cada una de las mallas. Para obtener las corrientes de las dos mallas, lo único que tuvimos que hacer fue utilizar el método de mallas, empleando pues el cálculo correspondiente en la malla 1 y en la malla 2. Una vez que obtenemos las ecuaciones, estas las digitalizamos en la calculadora y en el caso de la corriente de la malla 1, esta nos da un total de 1.59 miliamperios. En el caso de la malla 2, la corriente 2 nos da un total de 2.95 miliamperios. Y la corriente número 3, que es la que se encuentra ubicada en medio, se tiene que restar debido a que las fuentes de alimentación tienen la misma polaridad, es decir, positiva a la izquierda y positiva a la derecha, lo que provoca que sus corrientes se resten obteniendo un total de 1.36 miliamperios. En esta diapositiva quisimos calcular los voltajes que reciben estas mismas resistencias utilizando las corrientes calculadas en cada una de ellas. En la resistencia 1 obtenemos unos 3.18 voltios, en la segunda 8.16 voltios y en la última 11.8 voltios. Bueno, aquí utilizamos Tinkercad y Multisim para ver si los datos eran verdaderos. Y sí, si no dio igual. Bueno, aquí lo hicimos en la vida real, midiendo los voltajes, donde como en aplicaciones y los cálculos nos dio lo mismo. Como puede observar aquí, quisimos verificar que las corrientes calculadas en los cálculos coincidieran con la simulación. Tanto en Multisim como en Tinkercad obtuvimos las mismas corrientes calculadas anteriormente. Las mismas mediciones quisimos calcularlas y verificarlas en la vida real, en cada una de las resistencias. ¿Ok? En este circuito que ustedes observan aquí en pantalla, tuvimos que utilizar dos resistencias de 2 ohmios para obtener en sí una resistencia de 4 kiloohmios. Al final de cuentas, las mediciones realizadas en la vida real nos dan exactamente lo mismo. Bueno, aquí utilizamos el anterior circuito donde convertimos de estrella a delta, donde sacamos la resistencia número 1, 2 y 3, donde la primera nos da 22 kiloohmios, la segunda nos da 7,33 kiloohmios y la 3 nos da 11 kiloohmios, donde en la siguiente diapositiva se va a ver las ecuaciones. Para lograr calcular las corrientes y los voltajes en este circuito, les tengo que explicar lo siguiente. La resistencia 1 y la resistencia 3 están conectadas en paralelo a las fuentes de 20 y 5 voltios. Esto significa que tanto R1 como R3 reciben la misma cantidad de voltaje por separado. Lo que sí tuvimos que realizar serían los cálculos de cada una de las corrientes. En el caso de la resistencia 1, la corriente nos dio un total de 909.09 microamperios y en el caso de la resistencia 3 obtuvimos unos 454.54 microamperios. ¿Ok? Ahora bien, para obtener el voltaje y corrientes en la resistencia 2, tuvimos que restar las fuentes debido a que estas están conectadas con la misma polaridad, es decir, positiva a la derecha y positiva a la izquierda. Ese voltaje nos da un total de 15 voltios y con ley de Ohm calculamos la corriente de la resistencia 2. En este caso, los cálculos nos dan un total de 2.04 miliamperios. Bueno, aquí vamos a medir los voltajes en las simulaciones donde son Tinkercad y Multisim, donde nos dio lo mismo que los cálculos que presentó mi compañero. Bueno, aquí sacamos el voltaje en la vida real, donde estos coinciden con los cálculos. Como pueden observar aquí, quisimos verificar que las corrientes medidas en cada una de las resistencias coincidieran con los cálculos. En la simulación
Multisim y Tinkercad nos muestran las mismas corrientes medidas, por lo que podemos decir que sus corrientes pues coinciden con los cálculos. Aquí quisimos verificar que cada una de las corrientes medidas en las resistencias convertidas con el método estrella delta coincidieran con las simulaciones y en la vida real. Y como podrán observar, si bien las corrientes de la resistencia 1 y 3 nos dan 0.093 y 0.045 miliamperios, en notación de ingeniería esto es lo mismo que decir 930 microamperios o 450 microamperios. Y en el caso de la resistencia 2 obtuvimos un total de 2.05 miliamperios. Así que las corrientes aquí coinciden en esta diapositiva. Bueno, aquí ya comenzamos con el laboratorio 4, donde se va a explicar sobre las mediciones de los circuitos correspondientes de la semana 4. El siguiente circuito que observan aquí en pantalla es un circuito de 3 mallas. Para lograr resolver lo que son las corrientes y voltajes que reciben cada una de estas resistencias, primero tenemos que sacar las corrientes en cada una de las mallas, utilizando exactamente la malla 1, la malla 2 y la malla 3, guiándonos con el orden de cada una de las resistencias, logramos obtener 3 ecuaciones que se pueden montar en un solo sistema de ecuaciones. Una vez hecho esto, metimos esta información en la calculadora y al final obtuvimos las siguientes corrientes. La malla 1 recibe una corriente de 20 miliamperios, la segunda 10 miliamperios y la tercera malla recibe la misma cantidad de corriente. Aquí nosotros quisimos calcular la resistencia total de este circuito. Para lograr sacar la resistencia total, tuvimos que realizar lo siguiente. Número 1. Agarramos a R3 y a R2 y las simplificamos en paralelo, obteniendo una resistencia de 500 ohmios. Luego de eso agarramos a R6 y a R4 y sacamos otra resistencia en paralelo, obteniendo un total de 1 kilo ohm. Después de eso, simplificamos estas dos resistencias, uniendo a R1 y la resistencia total de este circuito nos da un total de 2.5 kilo ohms. Y algunos se podrán preguntar, ¿por qué no agarraron a R3 para calcularle la resistencia total? Resulta ser que R3, debido a la posición con la cual está conectada, no es posible utilizarla para lograr sacarle la resistencia total. Más adelante van a observar cómo es que R3 no recibe nada de corriente y nada de voltaje, ¿ok? Y aquí les mostramos debajo del circuito original los diagramas simplificados donde nosotros podemos obtener cada uno de los valores correspondientes en este mismo circuito. Ok, para lograr obtener las corrientes y voltajes en cada una de estas resistencias, tuvimos que realizar lo siguiente. Agarramos las corrientes obtenidas en los cálculos de mallas, ¿ok? Luego de eso, calculamos el voltaje que recibe R1. Este nos da un total de 20 voltios. Y como esta resistencia está en serie, pues recibe los 20 miliamperios de corriente que justamente calculamos en la primer malla, ¿ok? Después de eso, para lograr calcular las corrientes que reciben R2 y R3, tuvimos que agarrar la corriente total y la multiplicamos por la resistencia en paralelo número 1 mostrada en la diapositiva anterior. Esta nos da un total de 10 voltios y con ese voltaje sacamos la corriente de la resistencia 2 que nos da 10 miliamperios y quisimos verificar que ese mismo voltaje coincidiera con ese mismo cálculo. Con ley de Ohm obtuvimos la misma respuesta. Ahora, para obtener la corriente 3, simplemente agarramos la corriente total original y se la restamos a la corriente que se divide y hasta nos da los mismos 10 miliamperios. ¿Ok? Con ley de Ohm verificamos que el voltaje de R3 coincidiera con las simulaciones y este nos da los 10 voltios exactos. ¿Ok? Ahora bien, en el caso de R4, como esta resistencia originalmente va simplificado en el diagrama mostrado en la diapositiva anterior, esta recibe la misma cantidad de corriente, ¿ok? Y su voltaje nos da un total de
20 voltios exactos. Ahora bien, en el caso de R5, como esta resistencia no se simplificó y aparte no tiene ningún tipo de intervención en el circuito, pues obtenemos una corriente de 0 amperios y un voltaje de 0 voltios exactos. Y si nos vamos a R6, obtenemos los 10 miliamperios exactos debido a que esa corriente entra a través de R3, ¿ok? Y si calculamos su voltaje, esto nos da un total de 20 voltios exactos, ¿ok? En las siguientes diapositivas les vamos a mostrar que los cálculos que realizamos coinciden con las simulaciones y mediciones en la vida real. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la resistencia total, donde lo vamos a medir en Tinkercad, en multisim y en la vida real, donde nos dio, donde esto nos coincide con los cálculos. Bueno, aquí vamos a medir el voltaje, donde nos medimos en multisim, en Tinkercad, donde estos coinciden con los cálculos. Bueno, aquí medimos en la vida real los voltajes, donde queremos verificar la coincidencia con los cálculos y la simulación, y este nos dio lo mismo. Aquí quisimos verificar que las corrientes calculadas en los cálculos coincidieran con la simulación. Tanto en multisim como en Tinkercad obtenemos la misma cantidad de corriente en cada una de las resistencias, ¿ok? Por supuesto, aquí les demostramos que la corriente de la resistencia de 3K, es decir, R5, no tiene exactamente nada de corriente. Esto se explica debido a que la corriente que recibe R4 y R6 se mueven de forma opuesta. Y aparte de eso, como estas mismas dos corrientes se restan, de ahí obtenemos que la resistencia 3 obtiene una corriente de 0 amperios. En pocas palabras, podemos decir que esta resistencia está actuando como un componente aislante, ¿ok? Las corrientes en la vida real, donde estas coinciden con las simulaciones en la anterior. Este mismo circuito mostrado anteriormente tiene casi las mismas características, solo que en el caso de este circuito colocamos dos fuentes de voltaje, una de 20 voltios y una de 10 voltios. Ahora bien, para lograr calcularle las corrientes y voltajes a cada una de las resistencias, primero tuvimos que sacar las corrientes en cada una de las mallas, ¿ok? Cuando ya nosotros obtuvimos cada una de las ecuaciones que nosotros obtuvimos en cada una de las mallas, digitalizamos estas mismas ecuaciones en un sistema de ecuaciones 3x3 y las corrientes que obtenemos en cada una de las mallas nos dan los siguientes datos. En el caso de la malla 1 obtenemos unos 6 miliamperios de corriente. En el caso de la malla 2 obtenemos un total de 1.84 miliamperios. Y en el caso de la malla 3 obtenemos un total de 0.7 miliamperios. En este mismo circuito quisimos calcular las corrientes y voltajes en cada una de las resistencias. En el caso de R1, agarramos la corriente de la malla 1 y le sacamos el voltaje. Este nos da un total de 6 voltios, ¿ok? Como esta resistencia sería la fuente, recibe la misma cantidad de corriente, es decir, los 6 miliamperios. Luego de eso, tenemos un nodo que provoca que la anterior corriente se divida en dos. Para lograr obtener la primera corriente tuvimos que agarrar la corriente original de 6 miliamperios y se lo restamos a la corriente de la malla 2 de 1.84 miliamperios. Eso nos da un total de 4.16 miliamperios. Si le calculamos el voltaje a R2 con esa corriente calculada, esto nos da un total de 4.16 voltios. ¿Ok? En este preciso caso, si nosotros sacamos el valor de la corriente de R3 con la resta de 6 miliamperios menos 4.6 miliamperios, obtenemos una corriente de 1.84 miliamperios. Su voltaje nos da un total de 1.84 voltios exactos. ¿Ok?
Ahora presten mucha atención. El nodo que está ubicado a la derecha, es decir, donde están R5 y R6, provoca que las corrientes originales, es decir, la de R3, se dividan exactamente. Entonces, en el caso de R6, esta recibe una corriente de 1.03 miliamperes. Esto se debe a que nosotros agarramos la corriente de la malla número 3, ¿ok? El voltaje de esa resistencia, es decir, de R6, nos da un total de 2.06 voltios, y después de eso tuvimos que calcular la otra corriente que recibía R5. Para eso agarramos la corriente de 1.84 miliamperios y se la restamos con la corriente de la malla 3 de 1.03 miliamperios. Esto nos da un total de 770 microamperios y quisimos verificar el voltaje que recibe R5. Esto nos da 2.31 voltios. Por último, aquí es importante que recuerden que en el caso de R4, como este está recibiendo una corriente de R2 y de R5 opuestas, simplemente estas corrientes se suman, ¿ok? La razón por la que esas corrientes se suman se debe a que la fuente de 10 voltios que está conectada de negativo a positivo está provocando que esa corriente se mueva directamente hacia la izquierda en el caso de R5. Entonces, sacamos exactamente la corriente que recibe R4, la cual nos da un total de 4.93 miliamperios, y con la ley de Ohm quisimos verificar precisamente el voltaje que recibe esa resistencia. Esa misma nos da un total de 9.86 voltios. Bueno, aquí sacamos los voltajes en estas simulaciones, el Tinkercad y el Multisim, donde coinciden con los cálculos. Bueno, aquí sacamos los voltajes en la vida real, donde estos coinciden con las simulaciones y con los cálculos. Bueno, aquí sería lo mismo como los voltajes, pero aquí sacamos la corriente, donde sacamos en las simulaciones, que sería Tinkercad y Multisim, donde esto daría lo mismo que los cálculos. Bueno, aquí sacamos las corrientes en la vida real, donde estos coinciden con las simulaciones y con los cálculos. Bueno, hasta aquí se termina la presentación de los laboratorios 3 y 4. Como siempre, esperemos les haya gustado esta presentación, donde quisimos explicar en detalle todos los circuitos del laboratorio 3 y 4, y nos encontramos en un nuevo video. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.